Existe un secreto enterrado en Génesis capítulo 4 que la Iglesia no quiere que descubras. Un secreto tan perturbador que por 3500 años ha sido evitado, escondido, ignorado. Y cuando sepas la verdad, vas a entender por qué. Primera historia de violencia de la humanidad. Primer derramamiento de sangre. Primer asesinato. Pero lo que pasó justo después es el mayor misterio de toda la Biblia. Y cuando lo descubras, vas a entender por qué la Iglesia evitó esta conversación por 3500 años. Abre Génesis capítulo 4, versículo 8 ahora. Versículo exacto. Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Siguiente versículo, Génesis 4:17. Léelo conmigo. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Para todo. Vuelve ahí. ¿Qué mujer? ¿De dónde vino? Piensa conmigo, despacio. Con calma, vamos a contar con los dedos. Adán y Eva tuvieron 3 hijos mencionados hasta ahora: Caín, Abel y Set. Abel está muerto. Caín acaba de matarlo. Set ni siquiera ha nacido todavía. La Biblia deja claro que Set nació después para reemplazar a Abel. Entonces, matemáticamente, solo quedan 3 personas vivas en el planeta: Caín, Adán y Eva. Caín fue expulsado. Adán y Eva se quedaron en el Edén llorando al hijo muerto. ¿Quién es esa mujer que aparece de la nada? La Biblia no dice, nunca dice, ni una palabra, ni una pista, ni una coma de explicación. 4 versículos, 22 palabras en hebreo. Un agujero negro teológico que ha tragado 3 milenios de debates. Y mira, no es solo el silencio sobre quién era ella, es lo que viene con ella. Porque Caín no solo se casó, él construyó una ciudad entera. No una cabaña, no una tienda, una ciudad. Muros de piedra, casas de barro, calles planeadas, mercado, herreros, agricultores, familias, generaciones. Y llamó a esa ciudad Enoc, nombre de su hijo. Arqueólogos que estudian las primeras ciudades de Mesopotamia, como Uruk, Eridu, Ur, confirman una cosa: una ciudad funcional necesita al menos 500 personas. Las primeras ciudades tenían entre 2.000 y 5.000 habitantes. 5.000 personas. ¿De dónde vinieron? Si Adán y Eva fueron los únicos humanos creados directamente por Dios. Si solo tuvieron 3 hijos mencionados. Si Abel murió. Si Set nació después. ¿Quién quedó para que Caín se casara? ¿Quién quedó para poblar una ciudad de miles de habitantes? ¿Quién quedó para construir muros, forjar bronce, plantar campos, criar ganado, generar hijos, nietos, bisnietos? Esa grieta abre un abismo. Y cuanto más miras, más profundo se pone. Porque si la Biblia omite algo tan básico, tan fundamental, tan obvio como quién era la esposa del primer asesino de la historia, ¿qué más está escondiendo? En los próximos 26 minutos vas a sumergirte en las 3 únicas teorías que existen en el planeta Tierra para explicar este misterio. Teoría 1, la que todo pastor ya pensó, que todo teólogo sabe que es verdad, pero que nadie tiene el valor de predicar en el púlpito el domingo por la mañana, porque involucra algo que hoy consideramos crimen. Teoría 2, la que si es verdad, destruye todo el Evangelio, destruye la doctrina del pecado original, destruye la necesidad de salvación
y por eso fue enterrada por la Iglesia primitiva como herejía mortal. Teoría 3, la que está escrita en un libro que casi entró en la Biblia, que fue usado por la Iglesia por siglos, pero que fue deliberadamente arrancado del canon por votación en 364 d.C., en el Concilio de la Odisea. Y ese libro tiene nombre, fecha e incluso el significado del nombre de la esposa de Caín. Y en el capítulo 6 te voy a dar su nombre completo, nombre hebreo original, significado profético, fecha exacta de nacimiento según los manuscritos. Todo, porque cuando descubras quién era ella, vas a entender por qué ese matrimonio desencadenó una reacción en cadena que creó a los Nefilim. Los gigantes que aterrorizaron la tierra. Hizo que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Forzó a Noé a salvar a toda la humanidad dentro de un arca. Dividió a la humanidad en dos líneas espirituales que luchan hasta hoy dentro de cada uno de nosotros. Entonces, respira hondo, porque a partir de ahora no hay vuelta atrás. Estás a punto de descubrir el secreto que la Biblia enterró por 3500 años. Y cuando termine, vas a tener que elegir en qué línea estás. ¿La de Caín o la de Set? ¿La del exilio o la de la redención? ¿La de la violencia o la de la oración? Vamos a empezar con los hechos que nadie te contó en la escuela dominical. Antes de entrar en las 3 teorías, necesitas entender una cosa que la Iglesia nunca te explicó bien. La Biblia no esconde la existencia de las hijas de Adán. Solo elige no nombrar ninguna de ellas. Y eso no es accidente, es intencional, es teológico. Es un patrón que atraviesa todo Génesis. Mira solo. Génesis 5, versículo 4. Una frase, 11 palabras en hebreo. ¿Un terremoto silencioso? Traduciendo, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Listo. Está ahí, en negro sobre blanco. Adán y Eva tuvieron hijas, en plural. Muchas de ellas, no una, no dos, hijas, decenas, tal vez 50. Tal vez 200, porque Adán vivió 930 años en total. Eva vivió casi lo mismo. Continuaron teniendo hijos por 800 años después de que nació Set. Si una mujer en los tiempos antiguos tenía, en promedio, un hijo cada 2 años, y ellos vivieron 800 años fértiles, ¿cuántos hijos da? 400. La mitad hombres, la mitad mujeres. 200 hijas. La Biblia confirma con todas las letras que existieron. Pero ahora viene el golpe en el estómago que nadie nunca te preparó para recibir. Ninguna de ellas tiene nombre. 0. Absolutamente ninguna hija de Adán y Eva recibe un nombre en la Torá, ni en la Septuaginta griega, ni en los textos masoréticos hebreos, ni en los fragmentos encontrados en Qumrán con los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a hacer una lista rápida de los hombres que recibieron nombres en Génesis 1 a 11. Adán, Caín, Abel, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Jafet. 15 nombres masculinos, grabados en la eternidad con genealogía completa, con edad exacta, con número de años vividos. ¿Cuántas mujeres nombradas en ese mismo periodo? 1. Eva, madre de todos los vivientes. Y después de ella, silencio absoluto. Las hijas de Adán, sin nombre. La esposa de Caín, sin nombre. La esposa de Set,
sin nombre, la esposa de Enós, de Cainán, de Mahalalel, de Yared, de Enoc, de Matusalén, de Lamec, de Noé. Ninguna nombrada. Las mujeres desaparecen de la narrativa, como si nunca hubieran existido. Y mira, eso es extraño, porque en la cultura semita antigua, las genealogías servían para tres cosas sagradas: rastrear la herencia de la tierra, rastrear el sacerdocio levítico, rastrear la línea del Mesías prometido en Génesis 3:15. Las mujeres raramente entraban en esa lista, excepto cuando eran cruciales para la historia de la salvación. Por ejemplo, Tamar aparece en Génesis 38, porque fue ella quien aseguró la continuidad de la línea de Judá. Ruth aparece en el libro de Ruth, porque era bisabuela de David. Batseba aparece en 2 Samuel, porque era madre de Salomón. María aparece en los Evangelios, porque era madre de Jesús. Entonces, cuando una mujer es nombrada, es porque cambió todo. Pero, ¿las hijas de Adán? Las que aseguraron que toda la humanidad no terminara en la primera generación. Silencio. Y ese silencio no es neutral, es un grito ensordecedor, porque sin esas hijas, la humanidad termina en 50 años. Sin esas hijas, Caín no tiene esposa. Sin esas hijas, no existe la ciudad de Enoc. Sin esas hijas, no existe la metalurgia de Tubal-Caín. Sin esas hijas, no existe la música de Jubal. Sin esas hijas, no existen los patriarcas. Sin esas hijas, no existe Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Jesús. Sin esas hijas, no existes tú viendo este video ahora. Entonces, la Biblia confirma que existieron, pero elige borrar los nombres de todas ellas. Y ese borrado no es descuido de escriba, no es falla de traducción, no es laguna de manuscrito perdido, es deliberado, es teológico, es un agujero negro que chupa todas las teorías posibles hacia adentro. Porque si la Biblia quisiera revelar el nombre de la esposa de Caín, lo habría hecho en una línea. Y Caín conoció a su hermana fulana. Pero no, silencio. ¿Por qué? Porque su nombre no es el misterio real. El misterio real es lo que ese silencio representa. Y es exactamente en ese vacío, en esa ausencia, en ese borrado intencional, donde vamos a entrar ahora. Porque la teoría 1 es la más obvia, es la más lógica, es la que todo teólogo sabe que es verdad. Pero nadie tiene el valor de predicar en el púlpito el domingo por la mañana, porque lo que viene ahora te va a hacer tragar en seco y cuestionar todo lo que te enseñaron sobre pecado, pureza y los primeros días de la humanidad. ¿Estás listo? Entonces, vamos allá. Teoría número 1. Caín se casó con su propia hermana. Sí, leíste bien. Hermana de sangre, hija de Adán y Eva, misma madre, mismo padre, mismo ADN perfecto creado directamente por las manos de Dios. Sé exactamente lo que estás pensando ahora. Esto es asqueroso. Esto es imposible. Dios nunca permitiría esto. Guarda esa reacción por 2 minutos. Respira y escucha hasta el final. Porque en los primeros días de la humanidad no había otra elección. Toda la raza humana venía de una sola pareja. Si los hermanos no se casaban con hermanas, la humanidad moría en la primera generación. Punto final. No había población suficiente para casarse fuera de la familia. Porque no había fuera de la familia. Todo el mundo era familia. Y mira, esto no pasó solo con Caín. La Biblia está llena de matrimonios entre parientes cercanos que hoy chocarían cualquier tribunal.
romperían cualquier ley. Harían que cualquiera fuera arrestado. Déjame darte los ejemplos directos de la Escritura. Abraham se casó con Sara, su media hermana. Génesis 20, versículo 12. Isaac se casó con Rebeca, su prima en primer grado. Génesis 24, versículo 4. Toda la historia es sobre Abraham, enviando a su siervo a buscar una esposa para Isaac dentro de la familia. Rebeca era nieta de Nahor, hermano de Abraham, prima directa de Isaac. Jacob se casó con Lea y Raquel, sus primas directas. Génesis 29, versículo 9. Entonces espera, si Dios prohíbe el incesto, ¿por qué los patriarcas todos se casaron con parientes cercanos? La respuesta te va a sorprender. Las leyes contra el incesto solo vinieron 2500 años después, con Moisés en Levítico 18. Antes de eso, no había ley ninguna prohibiendo matrimonio entre hermanos. No solo estaba permitido, era necesario. Porque el ADN de Adán y Eva era perfecto, creado directamente por Dios. 0 mutaciones acumuladas, 0 defectos genéticos, 0 problemas cromosómicos. Casarse con un pariente cercano no traía los problemas que trae hoy. Síndrome de Down, hemofilia, fibrosis quística, distrofia muscular. Todas esas enfermedades genéticas vienen de mutaciones acumuladas a lo largo de generaciones. Pero Adán y Eva no tenían mutaciones. Eran literalmente perfectos. Y cuanto más lejos de la creación, más el ADN se degrada. Por eso Adán vivió 930 años. Set vivió 912. Enos vivió 905. Matusalén vivió 969 años. Después del diluvio, la expectativa de vida cae en picada. Sem vivió 600 años. Arfaxad vivió 438. Peleg vivió 239. Abraham vivió 175. Moisés 120. David 70. Hoy 80 años si tenemos suerte. El ADN humano se está degradando desde el Edén. Y por eso, Dios esperó hasta Moisés para prohibir matrimonio entre parientes. Porque en ese punto ya había mutaciones suficientes para causar problemas genéticos graves. Teólogos como Juan Calvino, Martín Lutero e incluso el mismo Agustín de Hipona defendieron esta teoría. Calvino escribió en sus comentarios sobre Génesis: era necesario que el hermano se casara con la hermana, porque no había otra forma de propagar la raza humana. Lutero fue aún más directo. Caín se casó con una de sus hermanas, porque en ese tiempo no había ley contra eso, y la necesidad lo exigía. Agustín escribió en La ciudad de Dios, libro 15, capítulo 16. En el comienzo de la raza humana, los hombres estaban obligados a casarse con sus propias hermanas. Entonces, la teoría 1 no es conspiración, no es herejía, no es invención moderna, es la posición oficial de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia. Pero aquí está el problema. Si esta es la respuesta, ¿por qué la Biblia no lo dice claramente? ¿Por qué esconder? ¿Por qué borrar su nombre? Y más importante, porque Caín tuvo miedo de que todo aquel que me hallare me matará. ¿Quién lo hallaría si solo existían Adán, Eva y Caín? ¿De dónde vinieron todas las personas que poblaron la ciudad de Enoc? Esas preguntas nos llevan a la teoría 2, y esta va a destruir todo lo que aprendiste en la escuela dominical. Teoría número 2. ¿Y si Dios creó más gente además de Adán y Eva? Sí, otras líneas, otras tribus, fuera del Edén. Te advertí que iba a ser pesado. Esta teoría dice lo siguiente: Adán y Eva fueron la pareja especial, la pareja elegida, la pareja creada a imagen de Dios. Pero Dios creó otras poblaciones humanas en otras regiones de la tierra. Caín encontró a esas personas, se casó con una de ellas, construyó su ciudad con ellas. Parece locura,
mira las evidencias que los defensores de esta teoría presentan. Evidencia 1. Caín dice en Génesis 4, versículo 14: He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y será que cualquiera que me halle, me matará. Cualquiera que me halle. ¿Quién? Si solo hay 3 personas vivas, Adán, Eva y Caín, ¿quién lo hallaría? ¿Quién lo mataría? Evidencia 2. Dios pone una marca en Caín para que nadie lo mate. Génesis 4, 15. Y Jehová le puso señal a Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Cualquiera que lo hallara. De nuevo, ¿quiénes son esas personas? Evidencia 3. Caín va a la tierra de Nod y construye una ciudad. Una ciudad necesita cientos de personas. ¿De dónde vinieron? Evidencia 4. Génesis 1, 27. Usa lenguaje plural. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Plural. No una pareja, múltiples parejas. Algunos estudiosos argumentan que Adán y Eva eran representantes de la humanidad, no los únicos humanos. Que Génesis 2 es un zoom teológico en la pareja elegida para recibir el soplo divino, pero que Génesis 1 describe creación en masa de humanos. Que el Edén era un lugar especial donde Dios puso a Adán y Eva. Pero fuera del Edén ya existían otras poblaciones. Parece tener sentido, ¿verdad? Resuelve el problema de la esposa de Caín. Resuelve el problema de la ciudad. Resuelve todo. Hasta que te das cuenta del problema teológico devastador. Si hay 2 líneas humanas, una dentro del Edén y otra fuera, entonces una heredó el pecado original y la otra no. Una necesita salvación y la otra no. Una desciende de Adán y la otra no. Y eso rompe todo el Evangelio, porque el apóstol Pablo construye toda la doctrina de la salvación sobre un solo fundamento. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un hombre, no 2, no 3, uno, Adán. Hechos 17:26. Y de uno hizo todas las naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De uno, no de varios, de uno. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren en Adán. Si hay humanos que no descienden de Adán, no heredaron el pecado original. Si no heredaron el pecado, no necesitan salvación. Si no necesitan salvación, Jesús murió por nada. La teoría 2 destruye la necesidad del Evangelio. Por eso, el 99,9% de los teólogos conservadores rechazan esta teoría como herejía mortal. La iglesia primitiva la consideró doctrina de los preadamitas, condenada en los concilios de Cartago en 397 d.C. y reafirmada en Nicea. Cualquiera que enseñara esto era excomulgado. Entonces, si la teoría 1 te dejó incómodo y la teoría 2 rompe el Evangelio, ¿qué queda? Queda la teoría 3. Y esta está en un libro que casi entró en la Biblia. Un libro que fue usado por la iglesia por siglos. Un libro encontrado en las cuevas de Qumrán, junto con los manuscritos del Mar Muerto. Un libro que tiene el nombre completo de la esposa de Caín, el significado del nombre, la fecha exacta de nacimiento y la explicación de por qué ese matrimonio desencadenó todo lo que vino después. ¿Estás listo? Porque en el próximo capítulo te voy a revelar su nombre. Y cuando lo oigas, nunca más vas a poder abrir Génesis 4 de la misma manera. Bienvenido al libro de los jubileos, también llamado Pequeño Génesis.
escrito aproximadamente en 150 a.C., encontrado en las cuevas de Qumrán, junto con los manuscritos del Mar Muerto en 1947. Considerado escritura sagrada por la Iglesia Ortodoxa y Etíope hasta hoy. Usado por los padres de la Iglesia en los primeros siglos. Citado por Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, y deliberadamente arrancado del canon bíblico en el Concilio de la Odisea en 364 d.C. ¿Por qué? Porque llena todos los agujeros que Génesis deja abiertos. Y algunas de esas respuestas eran demasiado peligrosas para la teología oficial de la Iglesia. El libro de los Jubileos funciona así. Toma la narrativa de Génesis y la expande. Agrega nombres, fechas exactas, cronología precisa, detalles que Moisés omitió. Por ejemplo, Génesis dice que Caín mató a Abel. Jubileos dice que Abel tenía 19 años cuando murió. Caín tenía 25. El asesinato pasó en el año 130 de la creación del mundo. Fue un jueves, en el campo de trigo, con una piedra. Génesis dice que Caín construyó una ciudad. Jubileos dice que la ciudad tenía muros de 12 codos de alto, puertas de bronce, calles pavimentadas con piedra, casas de 2 pisos, mercado central, forjas de metalurgia. Génesis dice que Adán tuvo hijos e hijas. Jubileos listan 9 hijos y 9 hijas por nombres. Y aquí está la bomba. Génesis no dice quién era la esposa de Caín. Jubileos lo dice. Nombre completo, significado, fecha de nacimiento, historia completa. Pero antes de revelarte el nombre, necesitas entender por qué este libro fue removido de la Biblia. Porque la respuesta que da es teológicamente explosiva. Jubileos confirma la teoría 1. Caín se casó con su propia hermana. Pero va más allá. Dice que había 2 hermanas. Una prometida a Caín, otra prometida a Abel. Cuando Abel murió, las 2 hermanas quedaron sin destino. Una fue dada a Caín, la otra fue guardada para Set cuando él naciera. Y los nombres de esas 2 hermanas llevan significados proféticos que explican toda la historia de la humanidad hasta el diluvio. Una representa exilio, pecado, violencia, civilización sin Dios. La otra representa redención, pureza, oración, caminar con Dios. Una generó la línea de Caín, la otra generó la línea de Set. Y cuando esas 2 líneas se mezclaron en Génesis 6, nacieron los Nefilim, los gigantes, los guerreros violentos que llenaron la tierra de Hamas. Violencia. Y Dios tuvo que destruir todo en el diluvio, excepto a Noé, que era perfecto en sus generaciones. Es decir, línea pura de Set, sin mezcla con la línea de Caín. Todo esto está en el libro de los Jubileos. Y la iglesia primitiva lo sabía. Lo usó por 300 años, hasta darse cuenta de que creaba un problema teológico. Porque si las 2 líneas no podían mezclarse, si la mezcla creó a los Nefilim, si Dios destruyó el mundo por causa de esa mezcla, entonces el matrimonio interracial, intertribal, internacional, también sería prohibido. Los líderes de la Iglesia en 364 d.C. decidieron que era demasiado peligroso dejar este libro en el canon, porque podría usarse para justificar segregación, pureza racial, eugenesia. Entonces votaron 32 obispos a favor de remover, 18 en contra, y el libro de los Jubileos fue oficialmente declarado apócrifo, no inspirado, no canónico. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Apócrifo no significa falso, significa oculto, escondido, reservado para pocos. Y por casi 1700 años, ese libro se perdió, hasta 1947, cuando un pastor beduino tiró una piedra en una cueva en Qumrán
y oyó el sonido de cerámica rompiéndose. Dentro de esa cueva estaban los manuscritos del Mar Muerto, y junto con copias de Isaías, Salmos, Deuteronomio, estaba el libro de los jubileos, 15 copias de él, más copias que cualquier otro libro, además de los 5 libros de Moisés. Eso significa que la comunidad de Qumran consideraba a Jubileos tan importante como la Torá, y ahora, con los manuscritos recuperados, traducidos, publicados, tenemos acceso a lo que la Iglesia escondió. Entonces llegó la hora. Esperaste 23 minutos. Ahora te voy a dar su nombre, la esposa de Caín, y el significado profético que explica por qué Dios eligió silenciar sobre ella en Génesis. Respira hondo, porque lo que viene cambia todo. El nombre de la esposa de Caín era Awan, A-B-B-A-N. En hebreo, Aven. Se pronuncia Aván. Jubileos capítulo 4 versículos 1 a 9. Cuenta la historia completa. Awan nació en el año 136 de la creación del mundo. Era la segunda hija de Adán y Eva, 6 años más joven que Caín, 4 años más joven que Abel. Caín y Awan fueron prometidos uno al otro cuando ella tenía 12 años. Abel fue prometido a la hermana menor, Azura. Azura nació en el año 140. Era la tercera hija, la más hermosa de todas, según Jubileos. Pero antes de que el matrimonio pasara, Caín mató a Abel, y todo cambió. Adán y Eva estuvieron de luto por 7 años. No hablaron con Caín, no hablaron con nadie, solo lloraban. En el año 137 de la creación nació Set, para reemplazar a Abel. Y en el año 143, Adán tomó una decisión. Dio a Awan a Caín como esposa, y guardó a Azura para Set cuando él creciera. Caín tenía 32 años. Awan tenía 26. Se casaron y fueron expulsados a la tierra de Nod, este del Edén. En el año 144, Awan dio a luz a Enoc. Caín construyó la primera ciudad de la historia y le dio el nombre de su hijo a la ciudad. Esa es la historia. Pero lo que importa no es solo la historia, es el significado de los nombres. Porque en la cultura hebrea, los nombres son proféticos, llevan destino. Awan, en hebreo Aven, significa 5 cosas: iniquidad, tristeza, esfuerzo vano, pecado, deseo corrompido. Literalmente, aquella que trae sufrimiento. Su nombre era una profecía de lo que estaba por venir. Azura, en hebreo Azbra, significa lo opuesto: ayudada por Dios, protegida, pura, azul celestial. Literalmente, aquella que Dios socorre. 2 nombres, 2 hermanas, 2 destinos. Awan se casó con Caín, el asesino marcado por Dios. Azura se casó con Set, el reemplazo elegido. Y de esas 2 mujeres nacieron 2 líneas que definieron toda la historia de la humanidad hasta el diluvio. La línea de Caín y Awan produjo a Enoc, la primera ciudad; Irad, el primer nómada; Meujael, el primer constructor de tiendas; Metusael, el primer comerciante; y Lamec, el segundo asesino de la historia. Lamec tuvo 2 hijos: Jabal, padre de los que habitan en tiendas y poseen ganado; Jubal, padre de todos los que tocan arpa y órgano, la primera música humana; y Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante de bronce y hierro, la primera metalurgia. Civilización, cultura, arte, tecnología, todo nació de la línea de Caín, pero nació sin Dios. Porque Génesis 4:26 dice que solo con Enos, hijo de Set, entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. La línea de Set y Azura produjo a Enos, el primer adorador; Cainán, que significa poseído por Dios; Mahalalel, alabanza de Dios; Yared,
descenso, porque en él Dios descendió para caminar con los hombres. Enoc, que caminó con Dios y fue trasladado sin ver la muerte. Matusalén, que vivió 969 años, el hombre más viejo de la historia. Lamec, padre de Noé. Y Noé, descanso, porque en él Dios descansó su esperanza de salvar a la humanidad. Dos líneas, una enfocada en la tierra, otra enfocada en el cielo. Una construyendo ciudades, otra construyendo altares, una creando tecnología, otra creando adoración. Y por 700 años, las dos líneas permanecieron separadas, hasta Génesis 6, cuando todo se derrumbó, porque es allí donde la historia se pone oscura. Es allí donde aparecen los Nefilim. Es allí donde Dios se arrepiente. Y es allí donde entiendes por qué el nombre de Awan fue borrado de la Biblia. Porque ella no era solo la esposa de Caín. Ella era el comienzo de todo lo que casi destruyó la creación. Y en el próximo capítulo vas a descubrir qué pasó cuando las dos líneas se mezclaron. Génesis 6, versículos 1 y 2. 14 palabras en hebreo que cambiaron el destino de la humanidad. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Hijos de Dios, hijas de los hombres. ¿Quiénes eran esos? Por 2000 años, teólogos debatieron tres interpretaciones. Interpretación 1. Hijos de Dios son ángeles caídos. Hijas de los hombres son mujeres humanas. Esa es la visión del libro de Enoc, aceptada por la Iglesia primitiva hasta Agustín. Interpretación 2. Hijos de Dios son descendientes de Set. Hijas de los hombres son descendientes de Caín. Esa es la visión de Agustín, Calvino, Lutero, la mayoría de los teólogos reformados. Interpretación 3. Hijos de Dios son reyes tiranos que tomaban múltiples esposas a la fuerza. Esa es la visión rabínica judía minoritaria. El libro de los Jubileos confirma la interpretación 2 con detalles devastadores. Los hijos de Dios eran la línea pura de Set y Azura, hombres que invocaban el nombre del Señor, que construían altares, que ofrecían sacrificios, que caminaban en rectitud. Las hijas de los hombres eran la línea de Caín y Awan, mujeres que vivían en las ciudades, que conocían música, danza, metalurgia, comercio, que eran bellas, adornadas, seductoras. Jubileos capítulo 5 dice que en el año 1070 de la creación, los hijos de Set empezaron a bajar de las montañas donde vivían aislados y entraron en las ciudades de Caín. Vieron a las hijas de Caín, vieron su belleza, vieron su cultura, vieron su arte, y olvidaron los mandamientos de Dios. Empezaron a casarse con ellas, y de esa unión nacieron los Nefilim. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim, en hebreo, Pikilim, literalmente, los caídos. No eran gigantes de 10 metros, eran hombres poderosos, violentos, tiranos, guerreros que dominaban por la fuerza, reyes que oprimían a los débiles. La palabra Nefilim aparece solo 2 veces en la Biblia, Génesis 6:4 y Números 13:33, cuando los espías de Israel ven a los descendientes de Anac. Pero el libro de los Jubileos describe a los Nefilim
con detalles terribles. Tenían tres características. Primero, eran violentos. Llenaron la tierra de Hamas, que significa violencia gratuita, opresión, crueldad sin motivo. Segundo, eran corruptos sexualmente. Tomaban múltiples esposas, practicaban poligamia extrema, violaban, seducían, pervertían. Tercero, eran idólatras. Abandonaron completamente el culto al Dios verdadero y crearon sus propios dioses. Y lo peor, la línea pura de Set casi se extinguió completamente, porque todos empezaron a mezclarse. Todos empezaron a casarse con las hijas de Caín. Todos empezaron a bajar a las ciudades. Todos, excepto uno, Noé. Génesis 6:9. Noé era hombre justo y perfecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios, perfecto en sus generaciones. Esa frase es crucial. No significa que Noé era moralmente perfecto. Significa que su línea genealógica era pura. Él era descendiente directo de Set sin mezcla con la línea de Caín. Por eso Dios lo eligió. Por eso Dios salvó solo a él y su familia. Porque él era el último representante de la línea pura. Y aquí está el detalle que va a hacer que tu mundo se derrumbe. Génesis 6:5-7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Entonces se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta al animal, hasta al reptil y hasta a la ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió. No, porque los humanos pecaron. El pecado ya existía desde el Edén. No, porque fueron violentos. Caín ya había matado a Abel. Dios se arrepintió porque la línea pura estaba siendo extinguida, porque la mezcla entre las dos líneas estaba creando una generación de hombres que no conocían a Dios, no invocaban su nombre, no ofrecían sacrificios, no construían altares. La redención prometida en Génesis 3:15, que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, estaba a punto de ser imposible. Porque si toda la humanidad se volvía descendiente de Caín, ¿de dónde vendría el Mesías? ¿De dónde vendría el Salvador? Por eso el diluvio no fue castigo aleatorio, fue cirugía divina. Dios estaba preservando la única familia que todavía llevaba la línea pura de Set, para que, a través de ella, pudiera nacer Abraham, y de Abraham, Judá, y de Judá, David, y de David, Jesús. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. Si el diluvio destruyó toda la línea de Caín, ¿de dónde vinieron los Nefilim después del diluvio? Números 13:33 menciona a los hijos de Anac como descendientes de los Nefilim, los gigantes de Gat, incluyendo a Goliat, los refaítas, los enaquitas, los semitas. ¿De dónde vinieron? La respuesta está en una mujer que entró al arca, una mujer casada con uno de los hijos de Noé, una mujer cuyo nombre está escrito en el libro de los jubileos, y que llevaba el ADN de la línea de Caín. Entonces recapitula conmigo. ¿Quién era la esposa de Caín? Según el libro de los jubileos, confirmado por la tradición rabínica, aceptado por la iglesia etíope, estudiado por los padres de la iglesia primitiva, era Awan, su hermana, hija de Adán y Eva, nacida en el año 136 de la creación, casada con Caín en el año 143, madre de Enoc, matriarca de la primera civilización humana. Pero su nombre fue borrado de Génesis por una razón teológica profunda, porque el foco nunca fue quién era ella, era lo que representaba. Awan,
que significa iniquidad, esfuerzo vano, tristeza. Azura, que significa ayudada por Dios, pureza celestial. 2 mujeres, 2 líneas, 2 elecciones. Y esa elección no se quedó atrapada en el pasado. Atraviesa toda la Biblia hasta llegar a ti hoy. Caín construyó ciudades sin Dios. Enos invocó el nombre del Señor. Lamec se glorificó en matar. Enoc caminó con Dios y fue trasladado sin ver la muerte. Los Nefilim llenaron la tierra de violencia. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Los cananeos sacrificaron niños a Moloc. Israel ofreció sacrificios al Dios verdadero. Y hoy vives en una civilización que parece más con la ciudad de Enoc que con los altares de Set. Tecnología avanzada, arte sofisticado, cultura rica, economía globalizada, pero Dios olvidado. Tienes 2 opciones. Opción 1, seguir el camino de Caín. Construir tu vida basada en éxito, dinero, fama, poder. Trabajar duro, acumular bienes, hacer que tu nombre sea conocido. Pero nunca invocar el nombre del Señor. Nunca construir un altar. Nunca ofrecer un sacrificio de adoración verdadera. Génesis 4:16 dice que Caín salió de la presencia del Señor. Eso es posible hoy. Puedes vivir una vida entera productiva, exitosa, admirada, pero lejos de la presencia de Dios. Opción 2. Seguir el camino de Set. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Invocar, llamar, clamar, adorar, buscar, construir altares antes de construir ciudades. Buscar la presencia de Dios antes de buscar éxito. Caminar con Dios como Enoc, que caminó 300 años con Dios y luego fue trasladado sin ver la muerte. Entonces la pregunta que la esposa de Caín levanta no es histórica, es personal. ¿Qué línea eliges? ¿La de Caín o la de Set? ¿La del exilio o la de la redención? ¿La de la violencia o la de la oración? Porque Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla. Abel murió, pero todavía habla. Caín vivió 800 años más, construyó ciudades, tuvo descendientes famosos, pero está olvidado. La línea que importa no es la genética, es la espiritual. Y tú la eliges todos los días. Entonces comenta ahora. ¿Qué teoría crees? Teoría 1, Caín se casó con su hermana. Teoría 2, Dios creó otras poblaciones. Teoría 3, el libro de los jubileos tiene razón. Y más importante, ¿qué línea eliges seguir hoy? Si este video te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte con quien necesita oír esto. Próximo video voy a sumergirme aún más profundo en los Nefilim. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios en Génesis 6? ¿Ángeles caídos o descendientes de Set? El libro de Enoc tiene respuestas explosivas que la Iglesia escondió por 2000 años. No te lo pierdas, porque la Biblia no miente, solo elige qué revelar. Y hoy viste lo que estaba escondido. Que Dios bendiga tu jornada y que elijas, como Enos, invocar el nombre del Señor todos los días de tu vida. Un abrazo y hasta el próximo video.